Cuando era adolescente, vivíamos en un barrio popular, de ese tipo pintoresco en el que hay un surrealismo social y cultural. Podríamos hablar solamente de la arquitectura, con infinidad de casas pequeñas, pero que tenían 2 o 3 niveles hechos en etapas, cada una de estas representando la independización de algunos de los miembros, mismos que emprendían una larga mudanza, nótese el sarcasmo, hacia el piso recién construido, repleto de vendedores ambulantes de cualquier cantidad de alimentos y botanas, los cuales aparecían a las horas más inesperadas, así como fiestas improvisadas, que se convertían en grandes eventos que terminaban por bloquear las calles. Ese era mi barrio, y ahí viví toda clase de experiencias, siendo la más aterradora la que voy a compartirles. En la esquina de la calle de mi casa, instalaba todos los días un pequeño puesto de dulces el señor Joaquín, un anciano que para ese entonces ya estaba ciego, lo cual no solo era evidente por el color blanquizco de sus pupilas, sino porque él no se cansaba de decirle a quien pudiese que era un viejito ciego. Todos le teníamos cariño y respeto, pues don Joaquín había vivido en el barrio desde siempre. Se decía que antes que cualquiera de los que estábamos ahí. Dentro de la parte surrealista que les comentaba, podemos contar que don Joaquín era ciego, pero se enteraba y veía más cosas que nadie más. Esto se debía principalmente a que casi todos nos reuníamos en su puesto para comprar dulces o cigarros, y él escuchaba todo lo que decíamos y también nos contaba cosas. Don Joaquín se quedaba hasta tarde, y como eso de las 11 p.m. comenzaba a recoger su puesto. Normalmente yo le ayudaba, y eso me valía a que me regalara unas frituras o unos cuantos cigarros. En algún momento llegó al barrio una familia pequeña. Solo eran los padres y un muchacho, Víctor. La familia era muy reservada y los tachamos de raros muy rápidamente. Víctor iba a la escuela junto con varios de nosotros del barrio, y lo veíamos con mucha frecuencia, solo y aislado del resto. La mayoría de mis amigos y vecinos no querían acercársele, salvo para molestarlo. Pero yo sentí un poco de lástima por él y comencé a hablarle gradualmente. En una ocasión, le ofrecí que regresáramos juntos a casa, y así lo hicimos. Pasamos por el puesto de don Joaquín a comprar algunas cosas. Yo saludé efusivamente al anciano, que atípicamente se mostraba seco y cortante. Dejé a Víctor en su casa y cuando iba de regreso, pasando nuevamente por el puesto de don Joaquín, el viejito invidente me detuvo. Muchacho, ese chamaco con el que andabas, ¿de dónde es? Le expliqué que eran de los nuevos vecinos y que íbamos a la misma escuela. Ten cuidado, mijo. Ese trae algo pegado y no es nada bueno. Confundido, le agradecí el consejo y regresé a mi casa. Por la noche, volví para ayudar al anciano a llevar sus cosas como lo hacía usualmente, sin otra novedad. Víctor comenzó a tomar una confianza especial, y eso derivó en que actuaba menos introvertido cuando estaba conmigo. Un día, me enseñó un cuaderno de dibujos que tenía, en el cual había cualquier cantidad de ilustraciones, pero muy tétricas. Tenía una especie de obsesión con dibujar gente mutilada y descuartizada, y una figura aparecía en muchas de sus ilustraciones. Se trataba de una mujer que tenía un turbante en la cabeza, que por alguna razón yo identificaba como una toalla, además de tener una expresión que me daba mucho miedo. Cuando le pregunté a Víctor por qué la dibujaba tanto, se quedó un momento pensativo, y luego me cambió el tema radicalmente, a lo cual yo ya no quise insistir. En otra ocasión que fuimos los dos con don Joaquín, pude notar que en su rostro se dibujaba una ansiedad o preocupación diferente a las otras veces, y aunque era ciego, parecía que miraba fijamente en dirección a Víctor. Esa misma noche, en el proceso en el que le ayudaba yo a levantar su puesto, el anciano me dijo: Mijo, de verdad te pido que ya no te juntes con ese muchacho. Esa cosa que lo anda siguiendo te quiere hacer daño. Yo estaba confundido una vez más, y le pedí que me explicara. El señor Joaquín no dijo nada más hasta que llegamos a su casa. Ahí me pidió que me sentara en una silla de su comedor, mientras él se sentaba en otra. Ya era tarde, así que me aclaró que sería breve, pero directo. Yo podré estar ciego, pero aún así estos ojos ven cosas que ustedes no ven. A ese muchacho
lo sigue una especie de mujer que trae una toalla en la cabeza y le susurra al oído cosas horribles. El anciano elaboró su advertencia, diciendo que desde que había perdido la vista, había ganado la habilidad de ver y escuchar cosas que no son de este mundo. Eso explicaba su ansiedad y su molestia cuando yo iba con Víctor a comprarle algo. A pesar de estar asustado, en mí todavía cabía la posibilidad de que esto fuera una locura de un anciano que estaba alucinando. Al siguiente día, mientras estábamos en la escuela, yo traté de ser muy sutil mientras le pedía a Víctor que me volviera a mostrar sus ilustraciones. Fingiendo un mayor interés, le hice varias preguntas hasta que insistí en lo de la mujer que siempre dibujaba. Primero, intentó evadir la respuesta, pero después de presionarlo un poco, solo me dijo que era una mujer que había muerto en el departamento donde vivía antes y que se había ahogado en la bañera. Asustado, solo volteaba por encima de su hombro, como si alguien le estuviera diciendo algo. Yo seguí hojeando su cuaderno de ilustraciones, hasta que encontré un dibujo de la mujer al lado de un dibujo que llevaba mi nombre y al que parecía estar asfixiando. Al notar que yo vi esto, Víctor tomó su cuaderno y súbitamente se paró y salió corriendo de ahí. Para mí, esa escena fue muy perturbadora. Ese episodio fue suficiente para que yo tomara distancia con Víctor. Por un lado, me daba mucha pena que él estuviese pasando por algo así, el ser acosado por un alma perdida que, cual parásito, se encontraba prendada a él. Sin embargo, tenía que pensar en mí y seguí el consejo de don Joaquín de alejarme. No pasó mucho tiempo para que Víctor se mudara nuevamente, rodeado de muchas historias que se contaban de ruidos extraños en su casa y cómo los padres del muchacho parecían aterrorizados por algo. Por supuesto, don Joaquín no perdió oportunidad de advertir a todos que, a donde fuese ese muchacho, lo seguiría una criatura que le susurraba al oído desde el más allá.